convencido. A mí me quedan 3 caminos, Carlos, en esta lucha. La cárcel, porque incomoda a uno intereses políticos delictivos y se utiliza el poder para perseguir a la gente que te incomoda. La muerte, como ha pasado con muchos políticos, con muchos presidentes, con muchos actores de lucha. Y el éxito. Fue asesinado frente a sus hijos el día 1 de noviembre del año 2025. Eran poco más de las 8 de la noche, cuando en una entrevista el presidente de Uruapan, Michoacán, decía que estaba contento y muy feliz. Comentaba que se la estaban pasando muy a gusto, en compañía de cientos y miles de familias michoacanas y también de más familias del país, incluso de otros países. El tono de su voz transmitía alegría y humildad, pues era algo que lo distinguía entre la multitud. Pero pocos, a pesar de ser un momento feliz, no sabían que esa felicidad terminaría pronto. Aquí. Entre risas, música y fuegos artificiales, su escolta apenas si pudo reaccionar cuando se escucharon los primeros disparos. Un hombre frente a él directamente abrió fuego para herirlo de muerte esa noche. El caos se desató en segundos, prácticamente en milisegundos. La multitud corría gritando y llorando, tratando de salvar su pellejo, mientras que el presidente estaba tendido en el piso herido de muerte. Un caso que quedó grabado más allá de redes sociales y que muchas personas logran revivir ese terrible momento en cada videoclip subido a redes sociales. Entre el grito y la confusión, los escoltas alcanzaron a abatir a uno de los delincuentes que habían cobrado una suma de 50,000 pesos mexicanos a cambio de quitar la vida del mejor presidente de México. Queda prohibido en el municipio de Uruapan que los elementos de tránsito y de seguridad pública anden encapuchados. Aquellos que se les encuentra encapuchados van a ser dados de baja. La sociedad tiene que saber quién los está cuidando. La sociedad debe identificar a sus mandos policíacos. ¿Qué es lo que pasaba? Se encapuchaban pues para que no los señalaran. Le robaban la cartera a la señora, el celular al estudiante, al cortador de aguacate le quitaban su dinero, los golpeaban, los cacheteaban con total impunidad. Y si hay mandos que han incurrido en esas prácticas, es la hora de que se vayan antes de que los detectemos. Todavía tienen la oportunidad de irse, porque si los detectamos les vamos a aplicar todo el peso de la ley. Me han llegado comentarios que dicen que aquí manda fulano, que manda sutano. Aquí manda el pueblo, que quede claro. Y si ustedes no cumplen con su obligación, y si ustedes no se alinean realmente a los principios de honestidad y transparencia, entonces vamos a convocar al pueblo de Uruapan para que nos defienda. Si ustedes no hacen su labor y si no sirven para defender al pueblo, entonces vamos a convocar al pueblo de Uruapan para que tome otras acciones. No puede seguir la corporación siendo facilitador para que los criminales cometan ilícitos, levanten gente, sirvan de dedo, anden vendiendo ustedes droga o anden cuidando delincuentes. ¿Quieren ser delincuentes? Eso es lo que les gusta, eso es lo que les conviene, entonces métanse a las filas de la delincuencia, pero aquí en seguridad pública no los queremos. La delincuencia uniformada ya se acabó, no tiene cabida en este gobierno. Los tránsitos corruptos que andan mordiendo al ciudadano, ya se acabó, no tiene cabida en este gobierno. La gente ya está muy cansada allá afuera. Y lo único que están ocasionando, si no se ponen a trabajar,
verse rebasado, que la ley no tiene ningún efecto, tome justicia por su propia mano. Carlos Manso Rodríguez había sido herido de muerte el día del Festival de las Luces, el 1 de noviembre del 2025, un festival de cultura que simboliza la vida, pero que ese momento quedaría marcado para miles de personas. La tragedia se hizo presente esa noche y minutos más tarde de ser herido, fue declarado sin vida Carlos Alberto Manso Rodríguez, el presidente municipal de Uruapan, Michoacán, y que mucha gente catalogaba como el mejor presidente de México en la actualidad. Después de ser declarado sin vida el presidente de Uruapan, Michoacán, las autoridades del mismo municipio declaraban que había sido un ataque directo planeado por algún cártel, donde incluso sacaban una suma de 50,000 pesos que habían pagado por asesinar al presidente. Entre esta confusión empezaron a salir los rumores, o realmente lo que estaba sucediendo en ese momento. Dicen que probablemente sí pudo haber sido una organización criminal, ya que él estaba combatiendo directamente a estos cárteles de la droga que abundan en México, pero él quería marcar la diferencia. Carlos Manso había impulsado políticas sumamente graves y duras contra las organizaciones criminales, de que incluso si veías a alguien armado y no pertenecía a ninguna organización policial o con permiso de las autoridades, se abriera fuego, ya que los delincuentes no merecían abrazos, como decía el anterior presidente de Abrazos No Balazos. Decía que los delincuentes merecían chingadazos. Palabras que realmente incomodaban hasta la presidenta de la República Mexicana, por lo que los rumores, a pesar de que empezaban a circular en redes sociales, el mayor de todos decía que la misma presidenta había mandado silenciarlo, ya que era algo que no podía controlar para sus alianzas con los cárteles de la droga. Nada de eso se ha hecho confirmado, pero son los rumores que circulan en internet. Estoy diciendo que te detengas, soy el presidente municipal. Carlos Manso encara a policías de la Guardia Civil sin placas. ¿Por qué no te detienes si te estoy haciendo el alto? Porque andan sin número económico y sin placas y encapuchados. Amigas y amigos de Uruapan, estamos haciendo rondín de vigilancia. Vamos dando seguimiento a 2 motopatrullas de la Guardia Civil que aparentemente van encapuchados y sin placas. Y bueno, nos han reportado muchos abusos de este tipo de motopatrullas. Vamos a proceder para ver que se identifiquen. Aquí está. Párate. Está bien. Deténganse, por favor. Sí. No se quiso parar, dale. Que te detengas, te estoy dando una orden. Estoy diciendo que te detengas, soy el presidente municipal.
¿Por qué no te detienes si te estoy haciendo el alto? Porque andan sin número económico y sin placas y encapuchados. Necesito que se identifiquen a qué corporación pertenecen. Ya le pegaste ahí al carro, van a tener ahí que responder. Checa bien este carro que hay. Identifíquense, por favor. ¿Cuál es el motivo que anden sin placas y sin número económico en sus patrullas, sus motopatrullas? Carlos Manso, aunque era sencillo y humilde, tenía grandes valores. Mucha gente lo respetaba, más allá por su capacidad y aquellos huevos que le metía para combatir a la delincuencia. Algo que a muchos presidentes les hacía falta. Eso aseguraba el mismo pueblo de Uruapan, Michoacán. Dice que si realmente fue un ataque criminal de alguna organización delictiva o fue una venganza política, ya que muchos comentan que había sido amenazado. Incluso decían que podrían atentar con la misma vida de su familia, a lo que él siempre estuvo consciente y decía que no, y que las malas prácticas políticas deberían desaparecer del país, algo que quizá muchos gobernantes de la República les había incomodado, que esto creciera a raíz de que muchos pueblos se estaban levantando en armas por políticas de apoyo a Carlos Manso Rodríguez, quien realmente era un presidente hecho del pueblo y para el pueblo. Se cuenta que Carlos Manso no era un político más, era un político que quería restablecer al México de antes, quería limpiar al país de una política que realmente estaba corrupta y realmente podrida, que era muy difícil de solucionar, pero no imposible, y su convicción de mejorar un futuro para México lo llevó a perder la vida ese día 1 de noviembre. Aquella noche, mientras la gente encendía velas para recordar a sus muertos, no sabían que el presidente se convertiría uno más en la lista, que aún sigue creciendo y creciendo cada día más en México. El pueblo de Uruapan, Michoacán, perdió a su presidente, un hombre que daba una esperanza de luz y vida a su pueblo, y que fue arrebatado por quién sabe quién o quién sabe por qué razones, ya que hasta el momento de hoy las investigaciones siguen siendo confusas y nada se esclarece. Lo cierto es que muchos dicen que la muerte llega cuando el destino lo quiere, pero en ocasiones llega cuando incomodas a tus simpatizantes contrarios, y que sí, si los llegas a incomodar, podría suceder un extraño movimiento donde alguien por coraje o rebelión quisiera arrebatarte la vida, tal como le sucedió a Luis Donaldo Colosio y en la actualidad a Carlos Manso Rodríguez. Me gustaría que dejes en comentarios qué historia de crimen real te gustaría que subiéramos, ya sea de México, de Latinoamérica o de cualquier otro país. Estaré leyendo los comentarios y respondiendo cada uno de ellos. De antemano, muchísimas gracias. Yo soy Habitante Desconocido y nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte, ya que la mayoría de las personas que ven este contenido no están suscritos a mi canal, pero su ayuda sería realmente importante para crecer en este ámbito de los videos. Así que déjame en comentarios cuál es tu teoría, si fue una venganza de una organización o de algún cártel, o quizá un silencio político.